Bueno, voy a ir presentándome. Perdón si se escucha mucho ruido, estoy en un aula recóndita de la Facu. Yo soy Juli, de Variable Independiente. Seguro estuvimos pasando en estas semanas por sus aulas, presentándonos, presentando quiénes somos, qué hacemos y demás. También volanteando en la rotonda. Voy a acá. Nada, de paso comentarles, digamos, como ya seguro saben, que esta semana hasta el viernes son las elecciones obligatorias de la Facu. Es muy importante que vayan a votar. Y bueno, Variable, digamos, se presenta como la única opción independiente de la Facu. Somos lista 8, por si les gusta lo que hacemos, le pedimos que nos acompañen con el voto. Y nada, es un lindo espacio, una linda agrupación, es todo a pulmón y realmente le metemos con todo y esperamos que les guste realmente lo que hacemos. Sin mucho más, así no demoramos más, porque bastante esperaron. Les presento a Leandro. Él nos acompaña hoy, va a estar hablando un poco de lo que es esto, de qué caminos de desarrollo tiene Argentina, sobre todo con lo que tenemos, ¿no? Y también dándole un poco de una visión más que nada de economía regional y qué rol cumplen las pymes en nuestro camino de desarrollo hoy por hoy, que es un actor muy importante que a veces se escapan las discusiones que hay en la facultad porque no entra mucho en la currícula, ¿no? Hay muchas cosas que estaría bueno hablar, pero a veces no hay tiempo para poder dar estas discusiones y está buenísimo. Leandro trabaja en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Él seguramente les va a contar mucho mejor que yo qué es lo que hace. Em, pero bueno, él labura con cosas muy interesantes. No me presenté muy bien. Yo soy Juli, estudiante de Economía. Tengo 23 años y estoy en el tramo final de la carrera. Así que nada, Leandro, te cedo la palabra. Me tenía que desmutear. Bueno, buenas tardes. Gracias, Juli. Gracias a los chicos de Variable Independiente. Gracias a los que están acá inscritos y conectados y a los que nos estén mirando por YouTube luego de manera asincrónica, como otra de las palabras que aprendimos en la época de pandemia. Pero bueno, yo soy Leandro Mora Alfonsín, soy economista de la Casa de la Universidad de Buenos Aires. También cursé la maestría en economía en la Facu, y tengo la tesis pendiente aún, algún día la entregaremos. Actualmente me desempeño como director nacional de desarrollo regional y sectorial en la Secretaría de Industria de la Nación. Primero que nada, yo quiero agradecer muy cálidamente a los chicos de Variable Independiente por acercarme la propuesta de hablar, sobre todo en una semana tan importante y con tantas actividades como es la de las elecciones. Y también sí, un comentario y reflexionar entre todos que está bueno, está muy bueno que pensemos la Facu, que pensemos qué Facu queremos, qué carrera queremos, qué queremos de la carrera. Yo ya me recibí hace unos cuantos años, van a ser 10, no, ya pasaron 10, van a ser 11. Y como que siempre se discuten las mismas cosas y siempre están la discusión sobre los programas, la discusión sobre qué tipo de debates queremos dentro del seno de la carrera, cómo queremos complementar nuestra formación. Y yo creo que tener voces en el centro de estudiantes que puedan hacer eso siempre suma, es algo que no se ha dado dentro de la lógica de, de hegemonía en el centro de estudiantes que ya lleva 20 años, pero está bueno que en algún momento eso se corte, así que esta es una semana muy importante para pensar en eso, ¿no? Pero bueno, independientemente de esas cosas, a lo nuestro, digamos, agradecer a los chicos. Yo me toca hablar de, lo que me propusieron hablar es un poquito de varias cosas, sobre modelos de desarrollo, sobre qué lugar ocupan las pymes y ocupa la industria en el modelo de desarrollo, pero antes que eso, también está bueno conversar y un poco me quiero tomar la libertad de transmitirles la experiencia, porque ustedes están en la Facu, dentro de poco van a tener su título y van a salir a laburar, los que no estén ya laburando, pero van a salir al mundo laboral de la economía. Y un poco es transmitirles la experiencia de uno, ¿no? Y de hacer política pública en Argentina y en este contexto.
Nos ha tocado hacer política pública y asumir responsabilidades de gobierno en medio de una pandemia, en medio de una crisis de deuda, y ahora se le suman sequía y guerra en contexto internacional. Con lo cual no es nada menor, te deja muchísimas experiencias, te deja muchísimas enseñanzas, y al mismo tiempo te revalida el por qué estudiaste lo que estudiaste y qué querés hacer con lo que estudiaste y con las herramientas que te dio la facultad. El economista, cuando se recibe, tiene distintas salidas. Está la salida más consultoril dedicada a servicios. Está la salida más vinculada a lo academicista y al correr la frontera del pensamiento y seguir dedicándose a estudiar y a la investigación. Y después está la política pública, ya sea en el sector público o en el sector privado, pero de dedicarse a lo público. Yo pasé por la consultoría, trabajé 8 años y medio en una consultora, en Ernst & Young, después pasé a hacer policy, primero en la Unión Industrial Argentina, luego como director en el staff de economistas de la Unión Industrial, después como director ejecutivo en la Federación Argentina de la Industria Maderera y por último ahora estoy ahora como director nacional en el equipo de Matías Culfas y el secretario de Industria, Ariel Yale. Y digamos, de todo eso, la idea es poder transmitirles, discutir los modelos de desarrollo, pero con la rúbrica de alguien que hace no tantos años, tal vez más de lo que me gustaría, pero no tantos años estaba en el lugar de ustedes, y pensarnos como economistas dentro de la realidad argentina y lo que podemos aportar. A su vez también soy docente de la Facu, también de la UCES, de la Sarmiento, ahora empecé en la UCES, doy clases en varias Facus. Pero bueno, a ver, la tarea que nosotros hacemos acá en el ministerio, me gustaría primero contarles un poco qué es lo que hacemos para a partir de ahí enlazar sobre la discusión de modelo de desarrollo. A mí me toca liderar una dirección nacional, que es la de Desarrollo Regional y Sectorial, que se dedica a cranear y pensar política industrial. O sea, tenemos que pensar y estar atentos a la política industrial que no existe, la que hay que crear, si se quiere. La que hay que diseñar, la que hay que ejecutar. Y eso se hace en diálogo permanente con los sectores productivos, con los sindicatos, con los trabajadores. Y de esa interacción y de esa lógica de trabajo coalicional, donde tenemos claramente un sujeto histórico, que es la industria argentina, sus industriales y sus trabajadores, surge toda la lógica de trabajo. Trabajando en dos dimensiones. Hay una dimensión que es la coyuntural y la del quilombo, hablando mal y pronto. La de la coyuntura con los problemas permanentes propios de ser un país latinoamericano como Argentina, que arrastra sus problemas macroeconómicos de varios años y en donde hubo que enfrentar problemas como la pandemia y los problemas que son de coyuntura. Entonces, en ese sentido, esa es una de las dimensiones, esa velocidad de la inmediatez y de la hora. Y después está la dimensión estructural, en la que nosotros nos preguntamos qué industria queremos, en la que nosotros nos preguntamos qué incentivos tenemos que trazar para que el modelo productivo de la Argentina sea inclusivo, sea versátil, se pare sobre las fortalezas que tiene. Y en ese sentido es muy importante el rol del economista, y ahí vuelvo, siempre voy a estar pivoteando en lo que nosotros como economistas podemos hacer. Pero hay una frase que Bernardo Kosakov, profesor de la Facu, siempre decía, que el economista, y yo la tomo para esta charla, que es que el economista es un intérprete de la realidad. Digamos, si uno no puede interpretarla si no la conoce en profundidad. Uno no puede dedicarse a la industria si no va a una fábrica, si no habla con un industrial, con un empresario, si no habla con los obreros. Uno no puede dedicarse a la economía del campo y del mundo del agro si no conoce producciones agropecuarias, si no conoce de primera mano cuáles son las preocupaciones que tienen en la cabeza las personas que van a invertir dinero en las actividades económicas, las preocupaciones que tienen en la cabeza los trabajadores que están insertos en ese circuito productivo. Es decir, conocer es utilizar las herramientas que tenemos en la carrera, pero para dar un paso más, para embebernos en el conocimiento basal que tenemos que tener de los sectores productivos. En ese sentido, es que por conocerla y por la vocación de conocerla, es que uno empieza a configurarse para sí mismo y en función de lo que estudia y lo que conoce y lo que interacciona, cuál es el modelo que tenemos que tener de país, o qué es lo que nos llama la atención como modelo de país.
Y a mí lo que me gustaría dejar claro en primera medida y como para arrancar, y haciéndolo en el tiempo, sé que tengo solamente 35 minutos, me dijeron los chicos, y voy a respetar lo que me dijeron y tal vez voy a ser más breve aún. Primero, ¿por qué la industria? ¿O por qué Argentina puede o debe o queremos o es deseable que Argentina sea un país industrial? En primer lugar, porque hay ciertas cuestiones que son básicas en este sentido. La industria es el sector de la economía que mayor empleo formal tiene, es el que presenta mayor índice de formalidad. La industria es el sector de la economía que mejores salarios paga, o sea, paga hasta un 32% por encima de la media del resto de los salarios. La industria es el sector donde más concentración de ciencia y tecnología y de conocimiento de ciencia y tecnología hay. Y ese conocimiento y esa fortaleza que tiene la industria no es algo menor, no es algo que sea obvio ni trivial. No da lo mismo tener o no tener industria. Y tal vez el mejor ejemplo de eso haya sido la experiencia que atravesamos en la pandemia. Argentina, la industria argentina tuvo una capacidad de respuesta a los desafíos que tuvimos en el entorno pandémico que no es algo obvio y no es algo menor. En apenas 20 días, entre 20 y 40 días, Argentina pudo triplicar su capacidad de fabricación de respiradores artificiales, que es un bien muy complejo, por ejemplo. Y es algo que pudimos responder rápidamente. Argentina pudo adaptar la producción de líneas enteras en materia de vacunas y está desarrollando la propia. Y eso lo puede hacer porque hay una industria atrás, porque hay un conocimiento industrial atrás. Al mismo tiempo, la industria es ese sector que ante shocks externos que modifican el precio de los commodities o que modifican el precio de los principales saldos exportables agropecuarios y de base primaria, es lo que permite amortiguar esos shocks con actividades que, intensivas en capital, intensivas en mano de obra, intensivas en conocimiento, permiten tener una estructura productiva más rica, una estructura productiva federal que pueda estar presente en cada rincón de la Argentina con distintos tipos de sectores. Y es así como nosotros en nuestro país tenemos, no sé, la producción de maní en Córdoba, la producción de vino en Mendoza, la producción automotriz en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, la producción de aluminio en Chubut, la producción de acero. Tenemos muchísimos sectores, la forestoindustria en el NEA, la textil en las ciudades centrales, pero también en el NOA. Y toda esa fortaleza y toda esa diversidad de actividades productivas que integran trabajadores y que integran a personas en el trabajo digno, formal y con un promedio, o sea, en promedio con salarios más altos que el resto de la economía, es algo que tenemos como modelo deseable. Pero no me quiero detener en por qué la industria, porque eso, en las distintas charlas que sé que tienen en la Facu, o sea, todo eso ya está bastante remanido y es algo que ya sabemos que forma parte de una discusión permanente. A mí lo que me gustaría detenerme es en la recuperación de los instrumentos y en cómo esos instrumentos se ponen al servicio de esa persecución de un modelo de país y de un modelo de desarrollo productivo. En ese sentido es importante señalar que cuando nosotros hablamos de industria y hablamos de las empresas, y hablamos de las empresas pymes, y hablamos de los trabajadores, el rol del Estado en la definición de una política pública no es algo menor. De hecho, cuando uno observa las experiencias internacionales, observa que aquellos países desarrollados, aquellos países que ya han transitado un camino sostenido de desarrollo, no solamente tuvieron, sino que mantienen y sostienen hacia adelante políticas industriales que acompañan el desarrollo de las capacidades productivas en los distintos sectores económicos. No es casual, o sea, no es una decisión de la providencia, no es algo fortuito tener industria. En un país como Argentina, en un país de desarrollo medio y latinoamericano como Argentina, tener industria es una decisión política. Decidir que vamos a producir determinados bienes y que vamos a tratar de ser autosuficientes en algunos sectores y que vamos a decidir relacionarnos con el mundo vendiendo valor agregado en distintas actividades con distintos conocimientos y formaciones, es una decisión política, no se da naturalmente. Y esa decisión política se honra con política industrial.
Nosotros, y acá me meto un poco en hacer un poco de historia reciente y de repasar algunas estadísticas de lo que hace a la actividad industrial y a la actividad productiva. Cuando nosotros llegamos a despacho en diciembre de 2019, cuando asumimos las funciones de gobierno que hoy llevamos adelante, la industria arrastraba 24 meses consecutivos de caída. Para que se den una idea de eso, eso no es una simple caída o una simple recesión. Cuando uno tiene una caída tan sostenida en el tiempo, en parte fue generada por la crisis de deuda de 2018, uno lo que tiene ahí no es una mera crisis, sino es la destrucción de capacidades productivas. Porque las decisiones de inversión, de contratar un trabajador más, de comprar una máquina más, cuando vos tenés un derrotero de tanta retracción y de tanta recesión productiva, son decisiones que empiezan a morir. Y en ese sentido, lo que se empieza a hacer es a destruir capacidades. Cuando un empresario, y ahí voy a pivotear sobre las pymes, cuando un empresario pyme decide despedir un trabajador, si lo tiene que retomar en algún momento, no es solamente contratar y no contratar o prescindir de los servicios de alguien y después volver a tratar de sumar a alguien. Es la formación y la capacitación en saberes específicos que esa persona tiene sobre un determinado sector y sobre una determinada actividad. Cuando nosotros llegamos, se habían perdido entre 2016 y 2019 165.000 puestos de trabajo industriales formales. 165.000 puestos de trabajo industriales formales. Es muchísimo. No solamente eso, sino que Argentina fue el país que más se desindustrializó en ese periodo. El producto industrial, el PBI industrial de la Argentina, se retrajo, particularmente el industrial, un 17,5% en esos años. Todos los sectores, sin excepción, todos los sectores que hacen a la industria, que aproximadamente uno lo puede resumir en 16 cadenas de valor para ordenarlos conceptualmente, son muchos más, pero digamos, los sectores que están segmentados en las estadísticas del INDEC, que son 16 cadenas de valor, todos registraron caídas. No hubo uno solo que haya ganado. Normalmente en las crisis vos tenés sectores más afectados y sectores menos afectados. En la crisis que se inició en 2018 y se extendió para cuando nosotros llegamos a despacho, todos los sectores habían perdido, sin excepción. Entonces lo que uno ve ahí es cómo entra en tensión esa discusión de modelo de país. Vuelven a surgir las preguntas, ¿es posible industrializar cuando vos tenés ese derrotero? Y lo que nosotros confiamos y somos optimistas y somos militantes es de la idea en que la Argentina sí puede, tiene las fortalezas, tiene la capacidad en las distintas regiones y a las pruebas nos remitimos porque la industria respondió. Cuando nosotros llegamos, los problemas eran múltiples. Para empezar, el costo del dinero, el costo del financiamiento. Una empresa para financiarse tenía que asumir tasas de interés muchas veces superiores, o sea, nominales superiores al 90%. ¿Cómo jode eso a una pyme? No solamente por la cuestión de crédito, que después cuando hablemos en foco de las pymes vamos a ver que la cuestión del crédito no solamente depende de la tasa, sino que depende de varios incentivos y de varias cuestiones estructurales. Pero una empresa que fabrica, no sé, vasos de vidrio y logra una venta y le pagan con un cheque a 120 días, pero necesita cobrar ese cheque hoy para poder pagar la luz, para poder pagar a los obreros, para poder asumir deudas que tiene, con una tasa de interés tan elevada, ese cheque para cobrarlo hoy se le recorta sensiblemente. Entonces, el costo del dinero no solamente es en términos de préstamos, sino en la realización de los pagos, de los cobros que tiene una empresa. Eso fue uno de los primeros temas que nosotros tuvimos. ¿Y qué se desplegó? Se desplegó política industrial para resolver esos problemas, para resolver los problemas financieros, para resolver los problemas de empleo. Las empresas nos preguntaban en esos primeros meses de gobierno cómo las podíamos asesorar para desprenderse de gente, para poder desprenderse de gente sin riesgo de juicios laborales. Esa era la principal preocupación de las empresas cuando nosotros llegamos. Y lo que podemos decir es que dimos vuelta al escritorio. Si voy de estadísticas más generales a más particulares, hoy la industria argentina está produciendo un nivel 6% superior a 2019 en promedio. Y tomo 2019 porque tomar el 2020, o sea, todos ustedes imagino que ya cursaron cuentas nacionales y no es un buen año base para tomar de referencia de nada. Estamos en un nivel de producción por arriba de 2019
y por arriba de 2018 en 13 de los 16 sectores industriales. Es decir, se recuperó el nivel de producción, estamos recuperando el nivel de empleo de esos 165.000 puestos de trabajo perdidos. Se recuperaron ya 53.000. ¿Qué significa eso? Que todavía falta mucho, pero que estamos en el camino de esa recuperación de empleo genuino en el seno industrial, donde sabemos que tenemos un mercado de trabajo donde los desafíos de la pauperización y de la informalidad son cada vez más acuciantes, entonces hay que trabajar el doble para que ese trabajo genuino y formal se establezca y se fortalezca. Y se recuperó la política de crédito. Entre los años que van de 2020 y 2021 a año cerrado, se recuperó el crédito a la pyme. Hoy, por cada 100 pesos que el sistema financiero presta en términos productivos, presta a empresas, 53 de cada 100 pesos van a las pymes. Y ese es el número más alto desde que se tiene registro. Siempre la relación de las pequeñas y medianas empresas con el mundo del financiamiento ha tenido muchísimos problemas. Esos muchísimos problemas tienen que ver con problemas de información asimétrica, si vamos hacia la teoría, pero sobre la cuestión básica de que si lo hablamos mal y pronto, los bancos no conocen a las pymes y las pymes muchas veces no tienen su densidad interna como para poder presentar una carpeta en un banco. Y eso es, en parte, consecuencia de una macroeconomía oscilante, de una macroeconomía con marchas y contramarchas, que hace que la pyme siempre tenga que reinvertir utilidades para poder crecer. Entonces, recuperar esa relación del crédito de la pyme ha sido importantísimo, pero todas estas cuestiones y todos estos indicadores de recuperación no tienen que ver con que hayan cambiado las condiciones, porque si uno se pone a pensar en las condiciones, tenemos cualquier cosa menos viento de cola. Hemos tenido pandemia, hemos tenido sequía, ahora tenemos un contexto internacional bastante complicado y por supuesto tenemos una macro que todavía no se ha terminado de ordenar. Estamos dando los pasos para ordenar el frente externo en materia de deuda. Ustedes saben que en el gobierno anterior, en tan solo 20 meses, entre 20 y 22 meses, se tomaron 188.000 millones de dólares de deuda. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con todos los pagaré, pero ningún dólar. Es decir, lo que nos encontramos fue con las deudas por delante. La reestructuración que se hizo en 2020 con los acreedores privados y los pasos que se han dado hace semanas en celebrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son la condición necesaria para ordenar una macro y tenemos muchos pasos que dar hacia adelante para ordenar esas condiciones suficientes de tener una macro ordenada. En ese sentido, la decisión que se tomó, de vuelta vuelvo al concepto de que tener industria y tener una industria fuerte es una decisión política, las decisiones que se tomaron fue la de recuperación de la política industrial. Recuperar la política industrial es poner guita en acompañar proyectos que impliquen más empleo, en acompañar proyectos que impliquen más exportaciones, en acompañar proyectos que tengan una incidencia positiva en la economía regional en la que estén circunscriptas. Y ese es un mandato que nosotros tenemos de nuestro ministro acá en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Si uno se cruza a Matías Culfas en un pasillo, en alguna reunión, te va a decir lo mismo como mantra. Si hay un proyecto que genere empleo o que genere expo, nosotros tenemos la obligación de acompañarlo. Y si no tenemos la herramienta, pensamos la herramienta para ese proyecto que va a tener impacto positivo. Hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene más de 150 medidas de política industrial en materia de financiamiento, en materia de asistencia técnica, en materia de programas estructurales de economía regional, parques industriales, desarrollo de proveedores, programas para la sustitución de importaciones inteligentes en sectores estratégicos. Hoy esas herramientas están desplegadas y se desplegan destinando recursos. Cuando llegamos al ministerio, el presupuesto promedio que tenía este ministerio hacia 2019 no superaba a los 8.000 millones de pesos. No llegaba a los 8.000 millones de pesos. La decisión política fue la de aumentar el presupuesto del ministerio, la de aumentar el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, que es el que presta y en materia de financiamiento a tasa diferencial a muchos proyectos productivos, y el de fortalecer el Fondo de Garantías, el FOGAR, que cuando uno viene de una situación de tanta retracción, la pyme, la empresa pequeña, pierde relación con el sistema financiero y tiene los balances bastante dado vuelta.
¿sí? Tienen bastantes dificultades financieras y por eso necesita garantía. Tomar la decisión de acompañar con garantías del FOGAR, es decir, con garantías del Estado, es una decisión arriesgada, es una decisión de política industrial, es una decisión de acompañar los proyectos que se analicen, que se merezcan acompañar. Y en ese sentido se pasaron de esos que no llegaban a 8.000 millones en 2019 a un presupuesto de más de 141.000 millones en total. Y ese presupuesto se destina en 150 medidas distintas de política industrial, que atraviesan el financiamiento, que atraviesan la asistencia técnica. En los 2 años que cerraron en enero de 2021, les pongo otra comparación. En estos 2 años se entregaron 1.150.000 créditos a pymes. 1.150.000 créditos a pymes. A empresas, perdón, no a pymes, a empresas en general. 1.150.000 créditos. ¿Cuántos se habían destinado en la etapa anterior? En este mismo ministerio, pero en la etapa anterior, no se llegaba a los 5.000. Esa es la diferencia de apretar el botón verde de la acción de política industrial. Y en ese sentido, en esa acción sobre recuperar las capacidades productivas, no es mutuamente excluyente con el pensar a qué tipo de industria perseguimos o hacia dónde vamos. El pensar en que necesitamos una industria que equilibre en materia de impacto ambiental, una industria que sea inclusiva en materia de trabajadores, o sea, en materia de género, en materia de disidencias, una industria que no se concentre solamente en 3 o 4 provincias, sino que tenga un criterio federal, que lleve actividad productiva allí donde haya capacidades que puedan asumirla. Todas esas preguntas son las que, haciendo camino al andar, no solamente se atienden en materia de urgencia, sino que se atienden en materia de estructura. Y esa estructura hoy la tenemos plasmada. La semana pasada el presidente de la Nación, junto con el ministro de Desarrollo Productivo, presentaron el Plan Argentina Productiva 2030, donde ahí claramente, a través de 10 misiones productivas, con el criterio de misiones, de solucionar problemas que tengamos dentro de la realidad argentina, se estructura qué tipo de industria queremos. ¿Qué tipo de industria queremos en materia de los sectores intensivos en empleo? ¿Qué tipo de industria queremos en aquellos sectores vinculados con los recursos naturales? O sea, dentro de sectores que son ricos en recursos naturales y que tienen una inserción internacional explicada sobre ello, ¿cómo generamos industria alrededor que genere valor agregado y que meta más personas adentro de esa ecuación productiva? ¿Qué tipo de industria queremos en sectores estratégicos como la defensa? ¿Qué tipo de industria queremos asociada a su impacto ambiental? ¿Qué tipo de industria queremos asociada en el concepto de exportación? ¿Qué valor agregado le queremos vender al mundo? Esas preguntas, que son las estructurantes, tienen una hoja de ruta y tienen un planteo y tienen metas cumplibles. ¿Y por qué tienen metas cumplibles? Porque en la lógica del diseño de política pública hay algo que se ha construido en estos 2 años también, que es la confianza en la lógica coalicional con los sectores a los que nosotros estamos gobernando. Nuestro sujeto histórico es el industrial y es el trabajador. Es el comerciante y es el trabajador del comercio. Es el sector de economía del conocimiento y de servicio basado en el conocimiento y el trabajador de ese sector. La confianza generada con esos actores a través de una política concreta que dio resultados, que dio vuelta a la taba de un retroceso tan fuerte con los desafíos que nos ha costado, que nos han tocado en el camino en materia pandémica y de coyuntura macroeconómica, es lo que nos permite poder plantear objetivos medibles y cumplibles de qué tipo de industria queremos a 5, 6, 10 años vista, 20 años vista. No solamente estamos pensando en la industria que tenemos hoy y los problemas que tenemos hoy, sino que también estamos pensando cómo la industria se va a relacionar con el mundo de acá a unos años. Desde este ministerio se ha impulsado el proyecto de ley de electromovilidad. Dentro de 20 años los autos no van a ser como los conocemos, ni siquiera la propiedad de los autos va a ser como la conocemos. Están cambiando mucho las matrices, no solamente de producción, sino comerciales, vinculadas a la industria automotriz.
Bueno, el marco normativo de los autos a base de electricidad o híbridos, o sea, hay que hacerlo hoy, porque si uno se pone a pensar en eso, cuando ya todas las terminales automotrices a nivel mundial están fabricando eso, va a ser muy tarde. Y eso no solamente nos da una cuestión de adaptabilidad de una cadena de valor que tiene tradición en la Argentina, sino que nos permite pensar en cómo podemos utilizar recursos estratégicos que tenemos en materia de litio, en materia de cobre, o sea, de base minera, asociados a una cadena de valor que multiplica por 10 veces su valor cuando sale al mundo. 10 veces o más, según el caso. Entonces, vuelvo a la cuestión, no es cualquier industria la que queremos impulsar, es la industria que cierra en una ecuación de la Argentina que nosotros queremos, de la Argentina deseada. Queremos una Argentina inserta en el mundo, queremos una Argentina que tenga desarrollo en cada una de sus regiones. Y en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta los desafíos que hay por delante. Y cuando hablamos de los desafíos, no solamente tiene que ver con cómo ordenamos esas prioridades y esas agendas, sino que vivimos en un mundo que cambia constantemente y en donde hoy, por ejemplo, tenemos desafíos vinculados con la provisión de insumos atravesada por la guerra, los costos de la energía, que también están atravesados por la guerra. Tenemos un mundo donde en la pospandemia ha registrado faltante de insumos y procesos inflacionarios en países centrales, y que este año se van a ver agravados. La pregunta que nos hacemos es entonces cómo Argentina acompaña, entonces, o sea, cómo Argentina va a ser impactada por esa realidad que ya ocurre en países centrales y que nosotros con una trayectoria de 15 años de un proceso inflacionario entre moderado y alto, va a tener su impacto. Y cómo preparamos a la industria para esa situación, para el aumento de costos de insumos, para la provisión de esos insumos. Todo eso hace el día a día de esa cuestión coalicional con los sectores productivos. Ninguna decisión, ninguna de las medidas que acá se toman son medidas que se tomen en la soledad de un escritorio. Por el contrario, es algo que se consensúa con los propios sectores, con los protagonistas interesados, con los sectores industriales, con los sindicatos, con los protagonistas del proceso. Para no extenderme demasiado, creo que la importancia de la recuperación de las capacidades PYME es algo que pudimos establecer, pero sí me gustaría hacer un poquitito de foco, es algo que los chicos me pidieron, porque en esta lógica de que uno es intérprete de la realidad y la tiene que conocer, hay algo clave, que es el conocer a los actores. Y cuando uno se enfrenta, y no hablo se enfrenta en cuestión dicotómica, sino cuando uno habla, conversa y conoce a un empresario pyme, uno está ahí conociendo a un actor que pasó por muchas situaciones adversas y aún así siguió invirtiendo. El rol del empresario y el rol del empresario pyme en la economía argentina no es un rol menor. No es que esa persona va, levanta la persiana de la fábrica y esa fábrica anda, o ese comercio anda. Esa persona está tomando la decisión de contratar gente. Y esa decisión, la decisión de la contratación de gente, la decisión de generación de empleo, es tal vez la decisión más importante de la economía. Porque es la que genera economía aguas abajo. La persona que es contratada es la persona que consume. La persona que es contratada es la persona que tiene que pagar servicios de cuidado para su hogar, la que después diversifica su canasta de consumo. Entonces, el rol del empresario, ese empresario pyme, no solamente que cuidar que pueda continuar con esa actividad, sino también entender qué motiva esa decisión de inversión y cómo se acompaña esa decisión de inversión del pyme. Un empresario pyme que hoy tiene una empresa de 30 años, pasó por el 2001, pasó por la crisis del 2009, pasó por la devaluación en 2016, pasó por un montón de situaciones y aún así siguió invirtiendo. ¿Cómo hacemos para que ese ciclo de inversión continúe, para que ese ciclo de contratación sea virtuoso, que pueda crecer y demás? Es el mandato de todo lo que veníamos hablando antes de política industrial. Es el acompañamiento, porque en esa generación de empleo, gobernar es esa generación de empleo. Buscamos esa generación de empleo porque es la única manera de superar los desafíos que tiene Argentina. El desafío hoy de Argentina es su nivel de pobreza. La única manera sostenible de poder
terminar con la pobreza es la generación de empleo de calidad. Y sobre eso es que se enfocan los esfuerzos de política industrial. Y es la generación de empleo de calidad en todas las regiones, no solamente en las regiones que, por una cuestión histórica y por una cuestión de concentración de cómo se llama la concentración de la economía argentina, siempre termina teniendo una fuerza centrípeta en las provincias del centro. Para no extenderme demasiado más y poder sí abrir un poco el juego a lo que tengan para preguntar o para comentar, yo creo que el foco tiene que ser eso, el foco tiene que ser el conocer la realidad que nos va a tocar interpretar como economistas, en la que nos va a tocar incidir como economistas. Las distintas vertientes que le dije al principio, un economista se puede dedicar al área de servicios, o se puede dedicar a policy, o se puede dedicar a investigación. Donde sea que uno le toque intervenir, uno tiene que preguntarse cuál es la vocación con la que uno quiere intervenir. Si es el incidir en transformar la realidad o en ser un mero observador. Pero si uno tiene la vocación de transformar la realidad, la entrega tiene que ser total. O sea, tiene que ser en intelecto, en cabeza, en corazón. Es un proceso colectivo en el que uno tiene que entregar. Y al mismo tiempo tiene que ser consciente del privilegio que es estudiar, del privilegio que es poder formar parte de una comunidad educativa, de estar en la facultad, de entender que hay toda una sociedad que está detrás financiando nuestra educación a los que tuvimos la suerte de pasar por la universidad pública. Y yo creo que también la política y la construcción de la política tiene que entender más y mejor a la juventud. La juventud es algo diverso y en construcción y no es para nada homogéneo. Hace poco tuve la oportunidad de estar, se lo comentaba a los chicos en una reunión previa, hace poco yo tuve la oportunidad de estar en una fábrica, la marca bastante conocida, Liliana, de electrodomésticos. Es una empresa que se tuvo que echar personal en el proceso 2018-2019 en más o menos 500 personas. Y desde diciembre de 2019 hasta enero, que fue la última vez que vi el dato de ellos en particular, habían recontratado casi 650 personas. Es decir, recuperaron la nómina y al mismo tiempo la extendieron. Pero con un detalle particular. Incluso por la dificultad de conseguir personal capacitado, salieron a buscar a los mismos que en algún momento habían tenido que prescindir de sus servicios. Y más o menos recuperaron al 60% de esas personas que se habían ido de la empresa en un momento. Yo le pedí que por favor me junte con esa gente que había perdido ese empleo y que lo había recuperado. Y en una salita me juntó con 3 chicos que laburaban ahí en la fábrica. El más grande tenía 27 años. Todos tenían hijos. Uno había trabajado en un taller mecánico con el cuñado, otro había estado laburando de changas como había podido. Y lo que me transmitieron en materia de la felicidad y del orgullo, que era poder recuperar, o sea, de sentirse parte de la empresa, de tener un empleo que les daba certidumbre, o sea, de un circuito virtuoso que les daba certidumbre, saber que cobraban del 1 al 5, que podía mandar uno particularmente hablaba de mandar a la nena al jardín y lo decían, puedo mandar a la nena al jardín tranquilo. Y cuando uno ve que la juventud también es eso, que la juventud no es solamente lo que uno podía hacer como estudiante, o sea, sino que hay realidades muy diversas en todo el país, donde tenemos jóvenes que son más progresistas, más conservadores, que tienen distintos niveles de formación, que tienen distintas experiencias de vida, que tienen distintos desafíos, lo que es la realidad de la desocupación en el segmento de 18 a 24 años y lo importante que es la inserción a ese primer trabajo cuando venimos de tanta pauperización, no solo en el mercado laboral, sino también de las crisis macroeconómicas que van afectando a las distintas familias. Digamos, cuando nosotros somos conscientes que tenemos ese privilegio de estudiar y de con lo que estudiamos poder relacionarnos y poder incidir en la realidad, eso el conocer esas distintas alternativas y esas distintas realidades es lo que nos fortalece un sentido de la responsabilidad.
un sentido de que ese privilegio de estudiar, esa suerte que hemos tenido de poder elegir la carrera que nos gusta y de poder decidir ciertas pautas de vida, además es poder acompañar a un proceso que es colectivo, que es el de la generación de empleo de calidad, de empleo argentino, en el marco, eso ya va más personal, de la producción nacional. Y eso es un poco lo que buscaba transmitir en esta charla hoy, de contar un poco la experiencia del trabajo en la política pública, los resultados que uno tiene y la visión que uno tiene de modelo de desarrollo de manera sintética con los minutos que uno podía tener. Y estamos cumpliendo los 45 minutos según mi cronómetro, así que yo sé que Juli me va a fajar en cualquier momento, porque fue muy estricta en la reunión previa diciéndome que tenía que cumplir el tiempo, pero estoy llegando bastante justito, no sé qué pensarán los organizadores. Bueno, a ver, la visión nunca es de compartimientos. El proyecto de Argentina Productiva es un proyecto de gobierno nacional, o sea, es ejecutado por este ministerio, pero consiste en una visión de gobierno, ¿sí? Es una visión de gobierno. De hecho, el que lo presenta es el presidente de la Nación. Digamos, en el Ministerio de Economía está la conducción de la política económica. Y esa política económica tiene, siempre lo dice el ministro Guzmán, o sea, no voy a hablar por él, sino que me voy a limitar a citarlo. O sea, la prioridad es la tranquilización de la economía. Y esa tranquilización tiene que ver con viniendo de años de tanta efervescencia y zozobra macroeconómica. El primer paso que se dio con el arreglo con los bonistas privados y el segundo paso que se ha dado con el Fondo Monetario son las condiciones necesarias para que podamos ordenar esa certidumbre. El que va a invertir, nadie invierte plata por amor al arte. Nadie invierte solamente, por supuesto que yo conozco un montón de pymes que son súper argentinos, digamos, como una cosa patriótica de que pongo la guita en el país porque y es una cuestión ideológica, pero no hay que depender de eso. Los motivos por los cuales un empresario invierte plata es porque sabe que va a ganar plata. Y eso te lo da la certidumbre. Nadie invierte por amor al arte. Vos pones plata pensando que vas a ganar plata. Si no, te la guardás o haces otra cosa. Ordenar la economía es tener una certidumbre de cuánto vos podés ganar. Ordenar la economía es la certidumbre de cómo puede ser el sendero de inflación hacia adelante, hacia años vista. Es decir, ya sabemos qué problemas tenemos. También sabemos cuál es el camino de esas condiciones necesarias para poder abordarlo. Después, por supuesto, hay partes que dependen de la República Argentina y de sus hacedores de política pública y sus empresarios y de sus trabajadores y de su sociedad civil. Y hay otras cosas que son factores exógenos. Y uno tiene que saber capear esos temporales que van surgiendo. Pero hay una cuestión que es básica. Esto no es una cuestión de gobierno solamente. Es una cuestión de la sociedad argentina, de generar consensos, de ponerse de acuerdo sobre ciertos puntos de norte, de qué tipo de país se quiere. Y un poco eso es el proyecto, es este plan de Argentina Productiva. Es bueno, sobre estos puntos nosotros hemos recogido 2 años de experiencia de diálogo permanente con los sectores, de diálogo de acuerdo económico y social con los distintos sectores. Y estas son las pautas que nosotros tenemos de una Argentina deseable, de una Argentina que puede exportar y al mismo tiempo tener un vigoroso mercado interno y al mismo tiempo generar círculos virtuosos en las economías regionales. Eso se ejecuta en un ministerio, pero no es solamente de una visión ministerial, es una visión de gobierno.
Entonces, digamos, los pasos que se dan no son independientes o no son dislocados. El ordenamiento de la política macroeconómica que se está dando con estas condiciones necesarias que venimos diciendo es justamente una condición necesaria para que podamos decir, bueno, resolvemos esto y este es nuestro plan. Cecilia Todesca, la vicecanciller, lo decía claramente en una entrevista hace algunas semanas. Le decían, cuando nos piden por el plan económico, nuestro plan económico es industrializar la Argentina. Ese es nuestro plan. Es la generación de empleo de calidad, es la inserción de valor agregado en las góndolas del mundo, es en los anaqueles del mundo. Eso es un poco la lógica. No hay partituras independientes en ese sentido. Buenas, Leandro, ¿cómo estás? Acá, José. Hola, José. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Mucho gusto, papá. ¿Todo bien? Te quería consultar, vos muy bien dijiste cuando arrancaba la charla que tener industria en un país como el nuestro es una decisión política. Y también dentro de esta decisión política es importante, yo creo, la hora de priorizar según la potencialidad de cada industria. Lo que te quería consultar es cuál vos crees que tiene más potencial ahora, quizás, no sé si tenés alguna selección o... Mirá, una primera idea que sí siempre me gusta compartir es que ningún sector sobra. Vos tenés distintos tipos de sectores. Hay sectores que tienen una inserción internacional que requiere menores pasos o que requiere menores esfuerzos. Sectores que necesitan una política mucho más micro y segmentada y digamos, bien, con incentivos bien calibrados para que mejore su inserción internacional. Y hay sectores que por una cuestión de estructura global y demás no tienen una salida internacional fuerte, pero sí tienen una salida en la ecuación social. Son empleadores netos, generan un empleo de buen nivel. Entonces, digamos, en ese sentido, no es que hay sectores que sobren, pero sí, o sea, todos los sectores son importantes. Y esto es muy importante, sí es algo que me resulta importante de señalar. Lo que sí podemos determinar es que hay sectores que tienen una proyección muy fuerte. Digamos que hacia adelante tienen una proyección muy fuerte. ¿Por qué? Por cómo se están dando las necesidades a nivel global. Hay un cambio mundial en materia de matriz energética. Entonces, Argentina no solamente está parado arriba de cierta riqueza, tenemos la segunda reserva de gas convencional y la cuarta reserva de gas no convencional y la cuarta reserva de gas de petróleo no convencional en Vaca Muerta. No solamente tenemos eso, que es algo que el mundo va a seguir demandando, sino que tenemos la capacidad de generar una fortaleza y una riqueza de oferta en materia de energías alternativas. Sin ir más lejos, la confirmación de una inversión por 8.000 millones de dólares en hidrógeno verde, que es la inversión más fuerte del siglo XXI, es algo que tiene pocos meses como novedad, que está dando sus primeros pasos, y en ese sentido es algo súper aprovechable. Después hay sectores que son tradicionales y que con una vuelta de tuerca tienen un montón de oportunidades. Yo hay un sector que particularmente conozco bien por una cuestión de experiencia laboral, que es el foresto industrial. Argentina es la región del mundo donde los árboles más rápido crecen y tenemos una forestación muy rica. Digamos, el tipo que foresta por algo. Foresta para cortar ese árbol y transformarlo en papel, transformarlo en tabla, transformarlo en otra cosa. Y vos en una situación internacional donde países como China se quedaron sin bosques, o sea, han consumido mucho de su madera y son los principales productores de muebles del mundo, vos te preguntás, bueno, a ver, ¿cómo le quiero vender? ¿Yo qué le quiero vender a China cuando me viene a comprar? Porque me está viniendo a comprar. ¿Le quiero vender el árbol en rollo, o sea, cortar el árbol y dárselo? ¿O quiero darle alguna agregación de valor que me permite incluso sacar más dólares por tonelada? Y ahí aparece la tabla, aparece el tablero. Argentina tiene toda la capacidad para hacer eso. Tenemos madera forestada sin utilizar en Corrientes y Misiones, ajustando por los últimos incendios y estas cuestiones, otra de los factores exógenos que fueron llegando y que afectan. Y tenemos una ley de forestación. En Argentina hay una ley de forestación, la 25080, que aporta aportes no reembolsables a aquellos que forestan. Y ahí también hay una cuestión vinculada a lo que decíamos antes del tipo de industria que queremos. El equilibrio, o sea, hay que entender muy bien cuando hablamos de los equilibrios entre producción y ambiente. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de foresto e industria, parece que habla de algo bastante tabú y lo primero que se pone sobre la mesa es la experiencia de Botnia y de Uruguay y todo el conflicto que tuvimos entre ambos países y demás. Pero lo cierto es que la actividad forestal planta árboles, o sea, se consume, no es que talás árboles que no vuelven a crecer nunca más. No utilizás quebracho colorado, que es madera nativa. Utilizás pino o eucalipto, que es algo que se
está forestando justamente para ser utilizado. Con lo cual, más industria que demanda esa madera es más forestación. Eso por poner un ejemplo. Y no sé si respondí tu pregunta, porque ya creo que me fui por las ramas. No sé, José, si respondí o le tengo que dar un cierre. Recordame si hay una parte de la pregunta que no estoy respondiendo. No, no, a full, está respondida, pero sí, entiendo que es un tema amplio también. Hola Leandro, ¿cómo andás? Te habla Santiago. Hola, Santiago. Eh, Te Sos quería hincha de preguntar, Boca por lo que veo. sí, así Muy bien, es, así me gusta. qué bueno. Eh, Te quería preguntar, nada, o sea, siendo que está creciendo mucho la actividad, pero que tenemos salarios, bueno, no sé si necesariamente atrasados, pero sí que, o sea, con un problema serio en el sentido de que, bueno, por ahí con un salario mínimo no alcanza para salir de la pobreza y a la vez, o sea, la actividad bastante deprimida. ¿Qué tan compatible en el sentido de incentivos es, o sea, buscar un aumento de salarios siendo que la actividad está creciendo, pero o sea, ¿qué tanto le pondría un freno al crecimiento de la actividad industrial un aumento en los salarios significativo? A ver, hay una cuestión, la lógica es que la única manera de que suban los salarios sostenida es que aumente el empleo. Aumentando el empleo suben los salarios. Esa es la clave. Que los salarios puedan sostenidamente poder tener una ecuación de ganancia real respecto de la infla, en parte el desafío que nosotros tenemos es generar empleo. La propia generación del empleo, el aumento de la demanda de trabajadores por parte de las empresas, es lo que va a hacer incluso que en promedio vayan subiendo los salarios. Vos vas a querer pagar más para que ese trabajador no se vaya para otro lado. Ahí, por supuesto, tenemos sectores que tienen mejores condiciones y mayores oportunidades de pagar mejores salarios. O sea, todo el fenómeno de la economía del conocimiento no solamente es el sector que en términos de variación más está empleando gente, sino el que paga salarios relativos más fuertes. Y ahí también hay que acompañar con políticas micro esa inserción. Este ministerio sacó el Argentina Programa, que es algo que yo personalmente lo leo y lo veo como fue el Conectar Igualdad en su momento. Vos tenés capacitación de personas en cuestiones básicas del lenguaje de programación y demás, sin límite de edad, sin diferencias de formación, y eso le permite a muchos trabajadores que están en segmentos de determinada naturaleza ganar calificaciones para poder trabajar en otro segmento. A mí me ha pasado de conocer experiencias de primera mano en visitas a territorio, una en Escobar con el presidente de la Nación incluso, de un pibe que a mí me encantó hablar con él. Era ayudante de panadería, laburaba desde las 4 de la mañana más o menos en la panadería y cambiaba de turno a eso del mediodía, me contaba y demás, y cuando llegaba a la casa, hacía la Argentina Programa. Y estaba contento que había logrado el certificado porque eso le permitía cambiar de laburo, generar una diversificación entre su propia, de su propia formación y de la propia actividad que él incluso autopercibía que podía hacer. Digamos, la generación del empleo de calidad, si nosotros somos lo suficientemente precisos, inteligentes y capaces de generar incentivos para generar empleo, esa generación de empleo es la que va a garantizar que tiendan a aumentar los salarios. Por supuesto que después está lo macro, está el desafío de controlar la inflación, el que los salarios puedan crecer por encima de la inflación sin que eso genere una retroalimentación de segunda generación ese proceso. Y ahí están todos los mecanismos, digamos, que se estudian en macro a ese respecto, y por eso la importancia de ordenar la macro, de generar ese ordenamiento en el principal problema que eran los servicios y los desafíos de deuda hacia adelante. Pero para mí la clave es esa. Si nosotros lo que queremos es sostenidamente más salario, el camino es es el de la política para la generación de empleo. Es como que hoy ese tiene que ser el primer objetivo de la Argentina. O sea, y el digamos, en esto de conocer la realidad o esforzarse en conocer la realidad y esforzarse en conocer lo que le interesa a las personas y a los ciudadanos, a los argentinos, a nuestros hermanos, digamos.
la gente quiere laburar. La gente quiere poder laburar, quiere poder pagar las cuentas, quiere poder mandar a los pibes al colegio, quiere poder sentirse seguro en su casa. Hay un primer metro cuadrado que la democracia argentina tiene por desafío fortalecer. Ese primer metro cuadrado de la necesidad de la gente. Y una política industrial segmentada, pensada, focalizada en la generación de empleo es la que te permite abrir la puerta de esos objetivos. El camino es larguísimo, está lleno de obstáculos, no está exento de problemas. Ser un país latinoamericano que tiene industria es en parte que tener una industria, o sea, que un país latinoamericano con clase media, que fabrica acero, que fabrica autos, que pone satélites en el espacio y que al mismo tiempo tiene recursos naturales, es un helado caliente, es una rareza. Pero ese helado caliente, esa rareza, muchos la leen como un problema, nosotros la leemos como una fortaleza de la Argentina. Es una fortaleza que podamos tener actividades diversas, con distintas capacidades, distintos segmentos, distintas formaciones. Y creo que esa es un poco la llave para esa mejora del nivel de vida. O sea, los salarios tienen que ganarle a la INPE, sí, por supuesto, porque necesitamos que la gente viva mejor. Estamos para eso, si no, no estamos para nada. Bien, clarísimo, muchas gracias. Hola Leandro, ¿me escuchas? Sí, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Estoy acá de Económicas, como verán, así ¿El que... aula 115 es esa? No, es una de las de abajo, creo que es la 8, Ah, la 7. ok. El Wi-Fi estuvo dudoso, así que me perdí algunos segundos, pero muy buena la charla, muy interesante. Quería aprovechar estos minutos de audio para decirte otra cosa. En realidad, algo, no sé si te acordás vos, en algún momento en 2014 diste una charla en el PELE sobre el conflicto con los holdouts. Sí, soy exalumno del PL, amo el PL, sí, por supuesto. Si nos ponemos a hablar de la secta esa que nos une, puede ser largo y tendida la charla. Exactamente, bueno, te iba a decir algo de eso, pero no de esa secta exactamente, sino de otra, porque esa charla fue en ese momento, creo que nunca te lo dije porque nunca tuve la oportunidad, la razón por la que estudié economía yo después, ahora, y un poco me marcó bastante, así que te quería agradecer por eso. Hoy en día estoy laburando en el CEP, de hecho, con gente que te quiere mucho a vos, así que Pero o sea, no terminamos solamente estudiaste economía, sino que estás dentro de casa, mira qué bien. todo tu culpa encima, ¿Con así quién que laburás? no sé si es con Martín. Directamente con Me Martín. mostró y que le regalaste una pequeña bañadera para la hija que Martín Romero, sí. O sea, que va a ser, no importa, no vamos a contar intimidades, pero sí le hice un regalo. Mira qué bien. Bueno, Exacto. No, bueno, eso, me haces poner gracias muy por la... rojo. No, bueno, eso, alguna vez te crucé, creo que también tuviste ayudante conmigo en economía, en estructura económica con Coats, y me acuerdo de esa vez, dije, bueno, te voy a contar esto y nunca te lo conté, así que aprovecho la oportunidad ahora, esa charla me marcó bastante, la verdad me la flasheé, en esa época, 2014, conflictos holdouts, así que bueno, tu culpa terminé todo esto en esta otra secta. Bueno, mi más sinceras disculpas y te pido perdón. No, bueno, a mí estas cosas me dan vergüenza, pero es re lindo, gracias. Me emociona de manera linda. Es lindo. Digamos, uno ama el laburo. Digo, yo creo que la invitación para todos un poco es, digo, uno no elige en la vida, digamos. La vida te va presentando oportunidades y uno ve si las agarra o no las agarra y demás, pero uno tiene que tener claro esto, tiene que tener claro que uno ha tenido suerte y ha tenido privilegios y que en un país donde hay todo por hacer, le debemos mucho a los demás. Le debemos mucho a los demás. Y este laburo que me toca ahora, que, o sea, es el mejor laburo de toda mi vida, yo amo este trabajo, son 19 horas por 16, 17, 18, 19 horas por día, pero no importa, no hay domingo, no hay feriado, hace un montón que no me tomo una vacación, pero no importa, es como, es la oportunidad para hacer. Y yo les deseo a ustedes que están estudiando y que se están formando que tengan, ojalá que tengan esa chance, que tengan en lo que decidan, porque las decisiones son personales, pero que tengan la posibilidad de hacer lo que les entusiasme, de lo que les apasione. Digamos, yo realmente estoy convencido que Argentina puede ser un país industrial. Argentina es un país que puede generar empleo para resolver la ecuación de empleo para las 45 millones de personas o más que habitan en él. Y creo que en eso como generación, por más que soy un poquito más grande, somos más o menos de la misma generación, creo que como desafío generacional eso lo tenemos por delante, digamos. No podemos ser no perceptivos.
de que hay un segmento grande de la sociedad que le pasa factura a la democracia que hemos construido respecto de las deudas que tiene. No podemos ser ciegos o sordos en materia del descontento que puede haber en la propia realización, en la cuestión aspiracional, que muchas veces se ve trunca por las sucesivas crisis. Y nunca hay que enojarse. O sea, la persona que está frustrada muy probablemente tenga razón, porque las experiencias son personales. Uno tiene que saber escuchar, uno tiene que saber atender y uno tiene que persuadir. Lo que uno cree que es el modelo correcto no necesariamente puede ser para otro, no existe tal cosa como el bien común. Pero sí uno pelea por lo que uno cree que es la salida y la manera. Y eso se hace con humildad, con muchísimo respeto por la diferencia, muchísimo respeto por el otro y poniendo muchísimo huevo. O sea, no hay, si uno tiene ganas, no hay excusa. O sea, no hay descanso y no hay excusa. Es 24/7 y en cualquier momento, digo, es la lógica de bombero, hay que estar siempre listo. Porque los quilombos surgen, todo el tiempo hay quilombos. Y no hay que perder el norte, digo, de lo que uno cree correcto. Pero nada, me tomo esa licencia por viejo, porque tengo 35 y sé que soy en promedio entre 10 y 12, 13 años más grande que todos ustedes. O sea que me tomo esa licencia por viejo. Pero bueno, no, gracias Ignacio y nunca más me vuelvo a salir así porque bueno, me pongo rojo, me pongo a llorar y no quiero dar esa imagen en público. No, gracias a vos, Pero te Leandro, gracias agradezco. por la última palabra. En el momento te tenía que decir, ya pasaron varios años, no fue cuando cursamos con Coats, así que aproveché la oportunidad ahora. Gracias por todo. No, no, eso te pido por el amor de Dios que no, soy muy... Aparte soy como posta, yo soy re emocional, con lo cual no. Se me desarma todo el personaje de funcionario si me emociono. Pero bueno, simplemente, entonces si te parece, Santi, sí me gustaría agradecerles a vos, Santi, en particular, que te acercaste y me planteaste la idea y demás. Quiero destacar a Santi, es súper inquieto, súper curioso, gran pibe, me encanta lo que hacen los chicos de Variable Independiente. Juli, que espero que no tengas para retarme. Si me vas a retar, o sea, está perfecto, pero creo que cumplí con los tiempos como me fuiste diciendo. Pero la verdad, chicos, yo creo que esto, un poco la pandemia nos robó el estar más cerca y demás. Ojalá la próxima pueda ser presencial. Sí quiero comentarles que yo formo parte de un colectivo de economistas, todos egresados de la Facu, se llama Futuros Mejores, donde tenemos chicos que han pasado por la gestión, que tienen trayectoria en gestión, y que estamos cuando nos juntamos y charlamos de las distintas experiencias, estamos muy preocupados en parte por entusiasmarlos a ustedes, ¿no? Por entusiasmar a los que están estudiando y que tienen que empujar el mismo carro que nosotros, pero con más energía que la que vamos a tener nosotros en 5 o 10 años. Y digamos, yo creo que la propuesta de variable independiente en ese sentido, por lo que los vengo siguiendo los chicos y escuchándolos, apuesta mucho a esto que yo decía antes, este respeto por más o menos como lo ven todos, o sea, y cómo lo piensan todos, pero firme en las ideas y en las convicciones. O sea, ser tolerante, ser respetuoso y aceptar la diferencia no implica ser tibio, no implica ser menos firme en lo que uno cree. Y eso lo veo en ustedes, chicos, así que les agradezco muchísimo. Para mí es un honor hablar, así como me tocó aquella vez en el Pele, que nunca estuve tan nervioso en mi vida como cuando fui a hablar del Pele. A veces te toca hablar con un presidente y no te pones nervioso. Vas al Pele y te pones nervioso, se te aflojan las gamas porque cada pibe de 15, 16 no sabe con qué te van a salir. Pero digo, para mí es un orgullo poder hablar adelante de alumnos de la Facu porque lo único que nos diferencia son apenas las materias que dimos, ¿eh? O sea, somos o sea, somos lo mismo, o sea, tenemos las mismas ganas, las mismas inquietudes y muy probablemente estas sillas, estos lugares, ustedes los van a ocupar dentro de poquito. Y la idea es que como generación y como comunidad de profesionales estemos para apoyarnos en lo que creemos justo, en lo que creemos honesto y en lo que creemos que es digno. Así que gracias por invitarme y yo a disposición, totalmente.
Nos vemos la próxima, chicos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Leandro, y gracias a todos quienes vinieron. Chao. Chau, che, muchas gracias. Chao, gracias.